Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar. La charla tiene el nombre de la discapacidad visual con enfoque en equinoterapia, y vamos a empezar mencionando qué es la discapacidad visual eh, en grandes rasgos, digamos. La podemos dividir en personas con baja visión y en personas con ceguera. Las personas con baja visión son aquellas personas con una disminución visual, ya sea leve, moderada, pero que siguen usando el órgano de la visión como canal principal para obtener la información. Y que con alguna corrección, ya sea un lente, una lupa, una videolupa, pueden acceder a la información. La persona que tiene ceguera es una persona que carece de visión o que presenta una disminución visual severa. El órgano de la visión, nosotros decimos que es el órgano principal que nos va a venir a organizar toda la información del exterior, ¿sí? Nos va a dar un enfoque global de aquello que estamos percibiendo. Por esto mismo, cuando una persona carece de visión, va a producirse como una desestabilización, una desorganización, que va a llevar a que va a tener que valerse de otros sentidos para tratar de apropiar la información, ¿sí? Es decir, le va a faltar el sentido que va a globalizar la idea. Yo les muestro una lapicera y les voy a decir esto es una virome negra, y ustedes la van a ver y van a saber que la virome a simple vista tiene un envase transparente, una tinta negra que corre por el centro y un capuchón negro. Si la persona carece de visión, yo le digo, esta es una lapicera negra, lo único que sabe que yo estoy mostrando o no una lapicera negra, lo estoy mencionando. No va a poder hacerse la idea de qué es una lapicera negra, si yo no le brindo las características. Por eso, cuando tenemos a una persona o un niño, nosotros hablamos de niño porque somos docentes, entonces hablamos de niños y adolescentes generalmente, que presenta ceguera, tenemos que tratar de brindarle señales de anticipación sobre lo que está pasando o sobre lo que va a pasar, para que pueda ir recibiendo la información en forma de proceso, digamos, ¿sí? Ir por las partes para hacerse idea del todo. Entonces, ¿querés ir pasando? Sole, por ahí, considerando un poco lo que tiene que ver con la equinoterapia, cuando pensamos en esto que vos estás diciendo, en cuanto a la percepción analítica de los estímulos que la persona recibe, la persona ciega tiene que hacerse una idea de cómo es el caballo, entonces seguramente va a percibir las partes del caballo, la cola, la cabeza, para hacerse una idea del caballo, con esto que vos decías de la lapicera. Exacto. ¿Querés pasar el power, Emi? Bien, ahí están, ahí se puede ver las características del desarrollo de un niño con ceguera. Vuelvo a repetir esto, nosotros hablamos porque con lo que más frecuentamos, pero bueno, vale para cualquier persona que presente ceguera. Hay una percepción analítica de los estímulos que recibe. Esto de que hablábamos de que va a tener que reconocer las partes para hacerse la idea del todo. Si lo llevamos a equinoterapia, bueno, le decimos, este es el caballo. Sí, pero no tiene ni idea de qué tamaño es el caballo. No sabemos si alguna vez vio un caballo, entonces hay que anticipar todo ese proceso. Digo, bueno, ¿viste alguna vez un caballo? ¿Tuvo visión antes? ¿O es una ceguera congénita y nunca vio un caballo? Entonces eso también está en juego. Una persona que vio y que pierde la visión luego, es una persona que tiene idea de las dimensiones de las cosas. La persona que nunca vio no tiene dimensión de las cosas. Entonces, por ejemplo, le llevamos a un caballo, le anticipamos que lo vamos a acercar a un caballo, le hacemos tocar las patas, le hacemos tocar la cola, le hacemos tocar la cabeza, le hacemos tocar el lomo, le hacemos tocar la panza, y va, va integrando todas esas partes que fue tocando, que fue percibiendo, para hacerse la idea de lo que es un caballo. Que no siempre lo va a llegar a dimensionar, pero sí se va a acercar al concepto. Por esto hablamos de que tiene una percepción
analítica de los estímulos que recibe. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que el aprendizaje es mucho más lento. Al no haber un aprendizaje por imitación, todo va a requerir un proceso mucho más pausado, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a nuevas cosas por aprender, tenemos que considerar que no siempre lo que nosotros damos por sentado hay que darlo por sentado. Uno hay que ponerse en el lugar y decir, bueno, a ver, yo tengo que escuchar primero para enseñar a que el otro escuche, o yo tengo que ver primero para ver qué quiero que el otro pueda llegar a ver. Que esto ayer lo hablábamos con Federico y decíamos, bueno, utilizábamos mucho la palabra ver. Sí, se utilizan los términos referidos a lo visual porque vivimos en un mundo que es puramente visual constantemente, nos saturan con imágenes y nos saturan con visual. Entonces, esos términos se utilizan. Entonces, nosotros tenemos que tratar de escuchar, de percibir para tratar de eso transmitirlo a la persona mediante el aprendizaje. Y otra de las características que presenta en el desarrollo de un niño ciego es que hay una disminución en la actividad física, en el movimiento. El movimiento tiende a ser mucho más duro, por decirlo de alguna manera, mucho más estanco, no hay mucha libertad de movimiento. Pero por esta sensación que la vista quita, que es la de seguridad, ¿no? Si nosotros caminamos libremente por nuestra casa, estamos viendo todo lo que tenemos alrededor. Si yo me vendo los ojos y empiezo a caminar, sí, en mi lugar conocido puedo saber dónde están las cosas, pero en el lugar que me pones en un lugar que no conozco, voy a caminar con miedo, voy a caminar, voy a poner las palmas, digo, voy a buscar una estrategia que a mí me brinde seguridad. Sí, por ahí buscar un poco de referencias en el lugar, que me ayuden y que me den seguridad, esto que decía Sole. Nosotros siempre hablamos de fomentar el libre movimiento, ¿sí? No transmitir ese miedo. Si lo llevamos a equinoterapia, es lo mismo que sucede si una persona le tiene miedo al caballo y va a venir alguien y le va a decir, bueno, agarra el caballo y llévalo a, no sé, a dar una vuelta en círculo. Y si yo le tengo miedo al caballo, ese miedo lo transmito al caballo y el caballo lo transmite a la persona que está arriba y vamos todos inestables y con una sensación de pánico. En cambio, si yo estoy seguro de lo que voy a hacer, esa seguridad la transmito, la persona que va a estar arriba, el caballo que va a estar llevando a esa persona, también se va a manejar en un medio seguro, porque todos vamos a saber lo que está haciendo. Eso es primordial, sobre todo cuando hablamos de chicos, porque el chico de por sí ya no viene con el concepto del miedo. Entonces, si nosotros vamos a tener miedo, lo vamos a transmitir. Eso se transmite por la postura, se transmite por la palabra. Entonces, lo que hay que evitar es eso para esto, para que esta disminución que hay en la actividad física se anule. Sí, cuán importante es generar en el otro experiencias positivas para seguir. Por ahí pensando en alguna actividad que a una persona de primera impresión le dio miedo, seguramente no va a querer volver a repetir. Por eso está bueno generar experiencias positivas. Sí. ¿Pasamos a la otra filmina? Si querés, Sole. Bueno, por ahí considerando todas estas características que dijo Soles, es importante cuando recibimos a una persona ciega, esto de ofrecer una enseñanza explicativa, descriptiva, apoyarnos en referencias que nos den seguridad. Esto que por ahí Sole decía, yo recuerdo en la pista de equinoterapia, las montañas, los tambores, son referencias que me permiten sentirme o sea, ubicarme donde estoy, y que va a generar obviamente confianza en la persona. Después, estas referencias materiales, utilizar un lenguaje descriptivo, interrogativo, dónde estamos, por dónde vamos, siempre poner en palabras para que la persona se sienta acompañada. Reducir el número de actividades a realizar, por ahí pensando en equinoterapia, seguramente la primera clase no va a, pero sí va a reconocer el lugar,
el caballo, los materiales que se utilizan, como para ir generando confianza. Y esto que decía Sol es facilitar que el niño se mueva por diferentes espacios y siempre bajo la supervisión del adulto. Sí, yo creo que lo principal de todo siempre es el vínculo. Cuando un chico llega a equino, como cualquier otro chico que no presente discapacidad visual, muchas veces hay ansiedad de la familia, digo, evaluar todas estas cosas. Si el chico quiere realmente montar al caballo, o si es la familia que lo lleva, si va obligado o si va por motu propio o porque le gustan los caballos, todo hay que tener en cuenta. Generar un vínculo primero con las personas con las que va a trabajar, después facilitar a generar el vínculo con el caballo que va a montar, y recién ahí reconocer la pista, subir, dar una vueltita, pero tal vez desde el que el chico llega hasta que monta el caballo pueden pasar varias clases, no va a pasar todo en la primera clase. Entonces, o sí, digo, va a depender siempre de la persona con la que estemos tratando, de su conocimiento, de sus ganas, y de que el entorno lo ayude. Entonces, también manejar las ansiedades de todos, como con cualquier persona, digo, no porque tenga discapacidad visual, digo, sino evaluar cada caso particular, es como que no hay una fórmula, pero sí tener todas estas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque si pasa algo que el chico le produce más miedo, tal vez no va a volver a subirse nunca más, o no va a querer saber más nada, y realmente era una actividad que le gustaba hacer. Entonces, es mejor ir bien lento en el paso a paso, para generar lindas experiencias, experiencias que sean valederas. Y todo, digo, olvidarse de lo que uno da por obvio, por sentado, y todo verbalizarlo, todo explicarlo. No sé, muchas veces pasa cuando cruzan a una persona, ayudan a cruzar a una persona con ceguera en la calle, y dale, te cruzo, y lo tironean y lo cruzan, y no le preguntan si quieren, necesitan ayuda, no lo dejan acomodarse, agarrarse o del brazo o del hombro, lo cruzan, y vos los ves y a veces que lo van tironeando. Hasta he visto cruzar gente con autos pasando y como uno a veces cruza negligentemente en la calle. Entonces digo, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas, dejar de lado todo lo que uno conoce, todo lo que uno trae, como hacer un borrón y volver a empezar, como volver a ver, volver a sentir, volver a escuchar, y respetar los procesos de la otra persona. Sí, por ahí detenernos un poco y esto que decía Sole de que los tiempos de los adultos generalmente no son los de los niños, en lo que tiene que ver por ahí con expectativas. Si les parece, bueno, nosotros generalmente en el curso que hacemos con Memi tenemos una práctica en el que vamos a la pista y hacemos la experiencia de vendarnos, siempre y cuando la persona quiera, para que por ahí nos pongamos un poco en el zapato del otro y vivenciemos la experiencia desde otro lugar, un poco considerando la empatía. No sé si todos han buscado un pañuelo. Nosotros generalmente en el curso usamos los antifaces. Sí, a veces empezamos la experiencia de diferentes maneras. La hemos empezado antes de la charla para ver qué hace cada uno, para que cada uno se maneje libre, ni siquiera decimos cómo manejarnos, y después hacemos la charla, y hay veces que hacemos la charla, damos las pautas y hacemos la práctica. Entonces ahí, tanto antes como después, van viendo los errores que comete, que lo hemos cometido nosotras también cuando hacíamos la carrera, que está una de las profes acá en la charla, también. Esto de decir, bueno, me pongo en el lugar del otro, y una vez que me puse me doy cuenta de los errores que estoy cometiendo, y entonces como volver a comenzar, como volver a caminar, volver a sentir todo esto que decíamos antes. Es muy difícil hacer la práctica de manera virtual, entonces se nos había ocurrido que en esta parte que vamos a hablar de la equinoterapia y la persona con ceguera, nos vendemos los ojos lo que quieran, los que tengan ganas, y escuchar esta parte de la charla con los ojos vendados,
que ustedes puedan percibir qué posturas están, si bien cada uno está en su ambiente conocido, y eso ya genera seguridad, que puedan ustedes escuchar la charla y también pensar qué van sintiendo, qué sensaciones se les presentan, qué inquietudes, y que después de la charla lo podamos intercambiar. Sí, por ahí atendiendo a esto que decía Sole, nosotros generalmente la experiencia la hacemos en un espacio abierto, desconocido para todos. Ahora en este caso por ahí corremos con el beneficio de que estamos en casa, sentados, no es tanto por ahí. Pero sí los invitamos a que realicen la experiencia en sus lugares, los que están en equinoterapia, a modo de juego también y a modo de vincularse con el otro y de vivenciar, aunque no todos tengan una persona con discapacidad visual que vaya a equino, pero está bueno también para generar la confianza entre los terapeutas, entre los chicos, esto de decir, bueno, a ver, ¿a qué le estoy poniendo atención? O voy arriba del caballo y voy charlando de otra cosa. En cambio, si ustedes van arriba del caballo con los ojos vendados, dejándose guiar y depositando la confianza en otra persona, van a poder percibir un montón de cosas que hasta el momento no lo habían hecho. Van a escuchar sonidos que no habían escuchado, van a sentir sensaciones en el cuerpo que tal vez no registran estando hablando o utilizando otro sentido. Entonces también los invitamos a que cada uno en su lugar pueda hacer la experiencia que realmente es linda, y es movilizante porque ya le decimos, una cosa es estar sentado en la silla y otra cosa es estar arriba del caballo, a 1,5 metros de la tierra, y esa sensación también, a ver qué miedos se ponen en juego también, ¿no? Sí, o por ahí en qué sentido nos apoyamos más para compensar. No sé si todos se pudieron vendar para arrancar. Federico. Sí, bueno, hay personas que sí aceptaron o tenían a mano por ahí el pañuelo o el antifaz. Pueden cerrar los ojos también, ¿eh? Claro, eso es lo que te iba a decir, si la experiencia era válida cerrando los ojos, porque... Sí, todo lo que por ahí... Bueno, pueden continuar así con el ejercicio, si les parece. Bueno, por ahí retomando un poco lo que estuvimos diciendo anteriormente, cuán importante es establecer el vínculo entre la persona que va a dar la clase, el alumno y el ayudante, ¿no? Para que por ahí después, a partir de ese vínculo, el alumno o el niño pueda vincularse también con el caballo. Y a partir de eso, hacer un reconocimiento previo del lugar, de la pista, de qué material le vamos a utilizar. Seguramente por ahí en equinoterapia está bueno cuando se trabaja con el caballo, el vínculo a través de darle de comer, que es todo previo a la monta. Y también el reconocimiento del lugar, esto que decíamos antes, saber por dónde hay montañas, los tambores, qué materiales utilizamos para jugar. Y bueno, también utilizar términos en la medida de lo posible a tu derecha, a tu izquierda, para dar referencias a la persona. Y como decíamos antes, por ahí en una sociedad en la que términos como ver, mirar, se utilizan, debemos utilizarlos. Y... Bueno, con todo esto, nosotros siempre resaltamos que debemos permitirle a la persona lograr la mayor cantidad de experiencias, táctiles, auditivas, kinestésicas, favoreciendo su desarrollo general. No es que la persona con discapacidad visual, con ceguera, tiene más desarrollado, tiene los sentidos mejores que los nuestros, o nuestros sentidos, el resto de los sentidos, sacando la visión, no sirven, sino que al carecer el órgano de la visión va a propiciar eso, el desarrollo del resto de los sentidos, de que estén mucho más abiertos y mucho más receptivos de la información de afuera y de lo que esté pasando, porque hay una búsqueda de la compensación de eso que está faltando. Y esto de permitirle desarrollar la mayor cantidad de experiencia va vinculado a que pueda moverse libremente. Siempre hablamos de esto, de favorecer el movimiento, porque el movimiento es lo que va a generar seguridad, y también le tenemos que crear una seguridad y tratar de que en ningún momento haya miedo.
Otra de las cosas que también hacemos mucho hincapié es que si uno no puede trabajar con una persona con discapacidad visual, no lo tiene que hacer, tiene que correrse de ese lugar, porque volvemos a repetir, el miedo se transmite, la inseguridad se transmite. Entonces, si yo voy a trabajar como cualquier otro chico que tiene autismo, que tiene cualquier otra discapacidad, si yo no puedo, o si yo voy a sentir lástima, me tengo que correr de ese lugar y permitirle a esa persona tener una buena experiencia y ser consciente uno de lo que puede brindar y de lo que no puede brindar. Seguramente ahora con esta experiencia que nosotros le hicimos hacer a ustedes, la mayoría debe haber compensado la falta de la visión con la audición. Si bien es algo sencillo, tapándose los ojos, nosotros obviamente no lo hicimos, pero van a empezar a escuchar los ruidos del ambiente, o el perrito que andaba atrás, o se empiezan a sentir un montón de sonidos. Yo siempre digo que hasta el silencio tiene un sonido, se empiezan a notar un montón de sonidos, un montón de cosas que uno en lo cotidiano no percibe. Por eso siempre volvemos sobre el dejarnos desinfluenciar por todo lo que ya sabemos, por todo lo que ya conocemos, y que damos sabido y que nos parece obvio, y hay un montón de cosas que no son obvias. Entonces, como volver un poco a ser chicos, y volver a aprender con el otro que viene y que llega a Equino, y aprender de su experiencia también. Porque uno, a veces yo lo hablo con los papás, a mí como maestra es muy fácil decirle al papá qué tiene que hacer con su hijo que tiene discapacidad, que los límites, que esto, que lo otro, pero tenemos la otra versión, la otra postura, que es el papá, que es el niño, con su experiencia, con sus temores, con sus características, y ahí uno no se puede meter. Entonces cada persona que llega a Equino, más allá de que presente una discapacidad, es una persona, es una individualidad, que transita un montón de experiencias diferentes a las nuestras. Entonces tenemos que corrernos a veces del lugar esto de que sabemos qué estamos haciendo, y volver a aprender con ellos. Un poco su historia, o su realidad, que puede ser diferente a la nuestra. Bueno, en lo que es discapacidad visual, los chicos que pasan por la escuela van aprendiendo diferentes cuestiones a moverse lo más libremente posible. Es decir, tienen áreas como orientación visual, estimulación visual, uso de la tecnología, computación, terapia ocupacional, es decir, un montón de cuestiones que los van preparando para la vida adulta, digamos. Por eso una de las áreas es la orientación y movilidad, donde se va enseñando cómo va a ser el uso del bastón. Se empieza con el uso de un prebastón, de algún juego, de algún juguete, de algo para arrastrar, que después le va a permitir al chico incorporar el uso del bastón. Acá vemos una foto, estas fotos son muy viejas. Anabel, este es Agustín Ferreira, cuando fuimos a Mar del Plata, a torneos bonaerenses hace muchísimos años, Sí. y sacamos un par de fotitos, pero bueno, para que se vea el uso del bastón, fíjense la técnica de mano sobre mano, donde se le va a anticipar dónde está la baranda. Él va a medir con el bastón la dimensión del escalón, ¿sí? Va a anticipar con su bastón el descenso, digamos. Lo mismo lo va a hacer cuando después ascienda. El bastón es una anticipación del espacio, digamos. Bueno, ahí está descendiendo, después va a ver otras fotos que él está subiendo escalera. Agustín fue a correr, como para que sepan, esto lo agregamos como para que sepan que el desarrollo es totalmente normal. Fuimos a competir en atletismo, me tocó correr con Agustín, y que también para uno también significó como una experiencia nueva, y este miedo de decir, bueno, a ver, en qué yo lo voy a ayudar o en qué yo lo voy a retrasar, esto de no transmitirle mis inseguridades a él. Así que bueno, nada, fue una experiencia súper linda. Los chicos, hay chicos que corren, bueno, son súper, los en la escuela no sé si ahora están participando, pero siempre participaron en torneos de atletismo, en competencias de diferentes estilos. Sí, bueno, perdón, ¿no? Pero ustedes están mostrando también a qué chicos. O sea, son ciegos puros, ¿no?
Sí, digamos que no tienen otra discapacidad agregada. sí. Ya estos nenes ya son grandes, ya tienen Sí. 20 y pico años, 20, no sé, 24, 25, Sí. o más. No, 20, 23, 24. Bueno, Sí. esa es otra de las cosas, que o sea, el ciego puro que ya tanto no se ve en las escuelas, el ciego puro es mucho más fácil, digamos, de enseñar porque carece de ceguera. Y hoy por ahí Claro. lo que tenemos con el avance de la tecnología es que la ceguera está acompañada de alguna otra discapacidad, que tal vez no prima la ceguera, prima algo motor o algo neurológico. Y hay algo que acompaña. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, Al momento de esto, de aprender con él. claro. Sole, por ahí lo que no mencionamos nosotros es en la guía también la persona que lo lleva, el cuerpo del otro, que es el registro que le permite a la otra persona la guía, que por ahí es importante también. Y al momento de cruzar una calle, es la persona, si la persona con ceguera va con bastón, el bastón se levanta y es la persona que ayuda a cruzar la calle quien oficia de vista, digamos. Por eso decimos siempre hay que preguntar si uno necesita ser ayudado y no cruzarlo como un paquete, porque la persona va a agarrarlo del hombro o se va a agarrar con un agarre en pinza del codo para anticipar el movimiento. Y siempre va a ir un paso atrás de nosotros, digamos que lo vamos a ayudar a cruzar la calle, porque somos nosotros quien vamos a oficiar de anticipadores, digamos. Hay gente, como puede haber pasado acá, hay gente que la quiere hacer y que sale fascinada, hay gente que no se quiere subir al caballo con los ojos vendados, y que después de mirar que todo sale bien, algunos se suben y algunos no vencen el miedo, y eso también uno lo respeta. Y después Sí, y volviendo un poco a lo que decíamos de generar experiencias siempre positivas en las personas. Pero siempre recalcamos esto que Emilia también lo deja siempre en claro en las capacitaciones, que quien lleve el caballo, generalmente van 3 personas con el caballo, quien lleve el caballo tiene que llevar el caballo, no tiene que distraerse con nada, porque los ojos que van a ver ahí van a ser los del caballo y los de la persona que guía el caballo. Y los otros 2 terapeutas tienen que ir con la persona que está arriba atendiendo a lo que esté pasando con ella en ese momento. Entonces, esto de no distraerse con conversar de cualquier pavada, o de esto que pasa que uno se conoce con otro, entonces, ¿cómo fue tu día? ¿Fuiste a la escuela? ¿No fuiste a la escuela? Tratar de que en realidad ese momento en que se va a quinoterapia sea un momento de conexión con lo que está pasando ahí, con el caballo, con la sensación que está generando en la persona, y estar atentos todo el tiempo a esto, a brindarle un entorno seguro, a estar atentos a los miedos, estar atentos a lo que pase alrededor. Pero sí la persona que lleva el caballo, siempre llevando el caballo y siendo la guía, y el resto ocupándose de quien va montando. Yo les quería, Perdón. Soledad y Belén, hay una pregunta que tengo con respecto a las personas ciegas y en un entorno de quinoterapia, ¿no? Si es mucha la diferencia en la persona que nació ciega o en la persona que adquirió ceguera ya siendo adulto, es decir, teniendo ya un registro visual. Claro, eso que o yo soy de preguntarlo también, la persona que tuvo un registro visual tiene una concepción ya de las cosas. Puede pasar que perdió la visión hace 20 años y hay cosas que no se va a acordar, o le va a costar retomar la información, pero corre con la ventaja de que ya sabe cómo es una calle, cómo es una rampa, seguramente ha visto un caballo, tiene una ventaja por sobre aquel que nunca vio. Tiene una idea previa, digamos. Ayelén Flor está preguntando cuál es el término correcto que se debe utilizar para referirse a las personas ciegas, si se debe decir ciego
o se debe ser persona con discapacidad visual? ¿Cuál sería el término correcto a aceptar? Bueno, cuando buscábamos el nombre para la charla, o buscábamos cambiar un poco el Power, que hace muchos años que lo venimos dando, hablábamos de esto, y lo que nunca hay que perder de vista es que la persona tenga ceguera, tenga autismo, tenga síndrome de Down, es persona. Entonces no podemos decir persona ciega, sino persona o con discapacidad visual o persona con ceguera, pero nunca perder de vista que estamos hablando de una persona, que puede presentar o no una discapacidad, pero que es una persona. Entonces, persona con discapacidad visual, persona con ceguera. Los términos fueron cambiando mucho, inclusive en educación, necesidades educativas especiales, necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Digo, yo no creo que ninguno no sea valedero, pero nunca perder de vista que estamos siempre trabajando y con una persona. Entonces, siempre persona primero y después, si tiene o no discapacidad. Perfecto. Hoy se habla mucho de persona en situación de discapacidad, ¿no? Bueno. En situación de discapacidad visual, en situación de discapacidad neuromotora, en situación de discapacidad, pero bueno, son personas ciegas o disminuidas visuales, que vos hiciste bien la diferencia, ¿no? Sí. Independientemente. Yo, Claro. por ejemplo, soy una persona en situación de discapacidad con respecto a la tecnología, porque... Lo mismo digo, no te preocupes. Sí, todos tenemos algún tipo de discapacidad, eso sin duda. Exacto. Lo que pasa es que no todos aceptamos, o no todas las personas aceptan, ¿no es cierto?, que tienen un tipo de discapacidad, ¿sí? O sea, el solo hecho de estar utilizando lentes es un tipo de discapacidad. O sea, yo tengo presbicia, Claro. y mi visión tiene una discapacidad, o sea, tengo una discapacidad que tiene que ver con mi visión, no llegando a ser ciego, pero ya tengo una discapacidad. Por eso es que estoy usando lente, ¿no? Hay una pregunta que tengo siempre, chicas, ustedes que son las profesoras, que han estudiado en esto y son las expertas. Todo esto que ustedes explicaron con respecto al utilizar los otros sentidos, ¿no es cierto?, en un entorno, ya sea de equinoterapia o cualquier tipo de entorno, pero en esta charla específica que ustedes están hablando de la equinoterapia, o sea, entre comillas, es fácil mostrarle a una persona con discapacidad visual cómo es un caballo a través del tacto, ¿no es cierto? Ustedes le van mostrando las partes del caballo y demás. Y siempre me surge la misma pregunta con respecto a los colores, ¿sí? ¿Cómo haces una persona que es ciega de nacimiento, ¿sí? ¿Cómo le explicás los colores? Aquellas cosas de las cuales uno, no puede explicarlo, ¿no?, en palabras. ¿Hay alguna manera? Bueno, cuando nosotros, al corregirme Anabel si me equivoco, cuando estudiamos, que también teníamos las mismas inquietudes, porque era aprender todo de cero, encontramos era de enseñar los colores, llevándolo a asociarlos a cosas. Por ejemplo, el amarillo al calor del sol, el verde al pasto, ¿sí? Hacer una asociación, porque nunca va a llegar si no vio, inclusive la gente que vio puede llegar a perder con el tiempo lo que es el color en sí, nunca va a llegar a hacerse la idea, pero sí que sepan los colores, porque nada, la calle tiene que salir y tiene que combinar la ropa. Vivimos, lo que volvemos a decir siempre, que vivimos en un mundo visual, entonces tiene que saber la noción de los colores, qué colores combinan con qué colores, pero nunca va a llegar, si nunca lo vio, nunca va a llegar a saber cuál es el color. Sí, por ahí asociarlos a esto, a decir, bueno, el amarillo, ¿y cómo es el amarillo? Y es como el calor del sol, el verde como el pasto que estás pisando, asociarlos a algo. Perfecto. Acá está Mercedes Canepa, está puntualizando que es una asociación sensorial no visual. No sé si está bien, es correcto el término. ¿Cómo, Federico? Mercedes comenta que es una asociación sensorial no visual. Claro. Claro, porque el color es totalmente visual. El color es visual, totalmente. No hay otra forma, digamos, de ver el color, sino viendo. Por ahí estas sí las tienen mucho los chicos cuando son chiquitos, y dicen, bueno, ¿y de qué color es? ¿No? Como... Claro. Bueno. Claro, como todos hablamos de colores, el problema para el niño ciego, que todos hablamos de colores, entonces, ¿cómo es el rojo?
¿qué es verde? ¿No? Pero bueno, es muy difícil eso. Eso como cuando yo hacía la residencia en la escuela y el maestro de braille, Arturo, es ciego, entonces un día yo estaba transcribiendo un libro para los chicos en braille, y le iba a preparar algo para simular el dibujo que tenía el libro en vidente, digamos. Y le digo, ¿realmente, Arturo, sirve poner algo con relieve de un perrito, de una tacita, Y la verdad que no. Queda re lindo, me dice la textura, mezclar. De hecho, hay texturas que tampoco son tan lindas al tacto. Le da un toque para el que lo ve, tal vez, al libro, pero a la persona ciega, el que haya algo con textura, que simule un dibujo que pueda ver en el libro de cualquier persona, no le significa nada, digamos. Es lo que volvíamos antes, si no viste el caballo, lo tenés que tocar todo para hacerte la idea, y así mismo tampoco, si no lo puedes tener en la mano, te vas a hacer la idea real de lo que es el caballo. Perfecto. Claro, es el objeto lo que importa. Por eso, digamos, en el plano, un dibujo bidimensional, aunque tenga 2 dimensiones, mucho no le representa a la persona ciega. Sí, digamos, las 3 dimensiones, ¿sí? Si yo le hago tocar una casa, ¿no? Que eso es muy difícil, pero la representación, siempre pensemos que el dibujo es la representación de la realidad. ¿Cómo le representás una realidad a una persona ciega? Es un acercamiento, digamos, ¿no? Claro, es un acercamiento. Es un acercamiento. Claro, se entiende. Miriam, tenías una pregunta, ¿tenés habilitado el micrófono? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, los felicito, preciosa la charla. Desde el punto de vista del cerebro, ¿sí? Quisiera saber, porque bueno, me interesa mucho, pertenezco a una fundación de neurociencias, que se activa, seguramente se debe activar algo, ¿no es cierto?, con el tema, porque hay muy pocos estudios en relación a todo esto de la visión, ¿no? Y en relación con el caballo, sobre todo, ¿no? ¿Qué se activará en estos chicos? Porque, bueno, me parece muy novedoso lo que ustedes traen, porque cuando generalmente uno recibe niños con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, pero hay muy poco acerca de esto, ¿no? Entonces me parece realmente una visión innovadora, una visión innovadora. Pero mi pregunta es si hay algo en relación a la corteza cerebral, si ustedes investigaron, ¿qué se activa, no? Porque seguramente debe haber algo que yo lo desconozco, por eso preguntaba, ¿no? En realidad no hay estudios que lo comprueben. Nosotros Claro. durante todos estos años lo que vemos, y tenemos la suerte de poder vivenciar los resultados, generalmente desde lo funcional, ¿sí? Claro. En eso sí notamos cambios, ¿sí? Claro. En cambios de actitud, en cambios de postura. Por eso también a mí me gustaba que participara tal vez uno de nuestros alumnos, que como decía Anabel, bueno, es una persona con ceguera pura, sin ningún otro discapacidad asociada. Entonces, eso es lo que nos da la posibilidad de que la persona que vivencia el montar a caballo nos pueda decir qué cambios él puede sentir, no solamente desde lo corporal, ¿sí?, sino desde lo emocional. Entonces, y no solamente montar a caballo, por eso yo quiero contar a su experiencia, porque todos piensan que equinoterapia es sí o sí subirse arriba del caballo. Y en realidad con Juan, claro, y con muchos chicos lo que hacemos es trabajar desde abajo, que algunos le dicen pie a tierra. Nosotros lo que hicimos, sí, por eso quería que él lo contara, fue esta experiencia de poder acercarse al caballo y percibir, por ejemplo, que cuando los dos estaban tensionados, se miraban, y cuando Juan se relajó y también que empezó a comer, fue como un ida y vuelta, esto de decir, bueno, escucho dónde él está comiendo, yo me relajo y le puedo sacar fotos. Mirta también estuvo. Si bien científicamente, que es una de las cosas que pasa con equinoterapia, no tenemos un estudio a nivel
cerebral que compruebe el resultado o los cambios químicos o neurológicos que puede producir. Claro, pero lo ves de manera funcional, exactamente. Claro, yo veía esto de comprobable. Lo que ustedes decían. Que no tienen compromiso intelectual, que nos lo pueden verbalizar y decir y contar y decirnos todo lo que sienten, pero con las personas donde hay una discapacidad asociada o niños multiimpedidos, vemos realmente los cambios, y eso es lo que nos empuja a seguir durante tantos años, porque si no uno no estaría tantos años en esto si ve que no hay resultados positivos. Claro, sí, absolutamente. Aparte que, bueno, esto que yo decía, ¿no? Como que es raro, por lo menos desde lo que yo, digamos, estoy en Buenos Aires, no sé en otros lados, pero generalmente no hay niños ciegos, ni ciegos con cierta disminución en la visión que estén como niños con sordera, ¿no? En equinoterapia, ¿no? Sí, hay muchos, tal vez son los menos, pero sí hay, y tal vez los que están con deporte adaptado también lo pueden ver, bueno, en discapacidad hay un montón y totalmente integrados a la disciplina ecuestre, y en discapacidad visual también se trabaja esto de antes de montar también dimensionar el espacio, que era una de las cosas que decían las chicas, de poder caminar el lugar, contar los pasos, luego contarlos arriba del caballo, varía según qué caballo montan, porque puede ser un caballo que tenga un paso más corto u otro más largo. La idea es tratar de que si una persona está buscando independencia dentro de la pista, poder montar siempre con el mismo caballo para poder dimensionar los espacios, ¿sí? Porque los caballos tienen generalmente la misma zancada. Yo creo que también es importante, yo siempre lo digo como maestra, cuando me dan, yo trabajo en inclusión hoy, por hoy, cuando me dan un chico nuevo, que leemos los legajos, yo lo último que hago es leer el legajo, ¿sí? Yo voy a ver a ese chico a la escuela y me hago mi mirada, mi percepción sobre ese chico. Después voy al legajo y veo si tiene alguna discapacidad. Porque si yo ya voy a verlo sabiendo que tiene ceguera o discapacidad visual, o tiene glaucoma, o tiene autismo, yo ya me hago una idea de previa cómo hay que trabajar, y hay cosas que nos van a resultar, y hay cosas que no nos van a resultar. Entonces, sacamos esa etiqueta o eso de, muchas veces de diagnosticar, y damos esa oportunidad de conocerlo y ver qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Y después sí, bueno, tiene esto, bueno, vamos a ver. Y también mucho prueba y error, porque por ahí nos ha pasado con chicos autistas que el tiempo, que establecer una agenda, y no, bueno, mirá, tenés que esperar, porque el caballo todavía no vino, y hay cosas que funcionan, no pasa nada. Sí trabajar con una estructura y una organización, pero permitirnos salirnos de esto de la dificultad. No, volver a esto de, bueno, estamos por ahí volvemos. Pero perdón, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, porque a mí me pasa con otros colegas que están en la misma línea, que siempre decimos no etiquetar, y sobre todo cuando tenemos por ahí el DSM-4 o el DSM-5, nunca nos movemos a nivel de decir, bueno, tiene tal cosa. Esto es por ahí a nivel de profesional, pero no interesa mucho para el trabajo del niño, ¿no es cierto? Claro. Por ahí, volviendo a lo que decíamos anteriormente, centrarnos en que es una persona. Exactamente, sí, exactamente. Y como decía Federico, tenemos todos discapacidades, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Miriam, por tu participación. Tenemos a Gerardo Minuzzi, que está con nosotros. Gerardo quiere hacer un comentario. Tenés habilitado el micrófono, Gerardo. Gracias, Fede. Excelente la charla. No, les quiero contar desde la parte del paraecuestre, que es un poco el tema nuestro con Patricio de la Federación, que hay un jinete paraecuestre excelente, que lamentablemente por no tener fondos económicos y no pudo seguir siendo un jinete paraecuestre, pero se volcó al fútbol y hoy es uno de los campeones mundiales de los murciélagos. Ese chico es David Peralta. A los 12 años, él en Trelew, Puerto Madryn, en tu zona, en un campo de militar, le explotó una granada, quedó ciego, y a raíz de eso, bueno, empezó a buscar actividades, muy deportista él, y como les digo, es un jinete espectacular en paraecuestre.
Pero lo que quería contar de él, justamente porque recién hablaban de las percepciones, del resto de los sentidos, de esto, David no solamente hacía las pruebas de adiestramiento con los llamadores en las letras, y espectacularmente lo hacía, sino que con su profesora, que era Chico, hizo una cacería del zorro completa en la Martona, la misma cacería del zorro que hacemos todos, o que hemos hecho algunos, completa la hizo. Increíblemente, los jinetes ciegos, al no ver la valla, obviamente, tienen que esperar el salto y ahí se apilan o ponen la posición de salto. Yo de por sí lo uso como un ejercicio para aprender a llegar a la valla, de que hagan como que son jinetes ciegos y cerrando los ojos como el ejercicio que hicieron recién. No con venda, pero cerrando los ojos para que sientan la valla. La profesora le decía, estamos acercando a él, nunca iba a saltar antes que el caballo porque no ve. Un jinete impresionante, montaba en la pista del hípico argentino, del club alemán, jamás se chocó con nadie porque tenía justamente el resto de los sentidos exacerbados o más finos, saltaba en la pista sin ningún problema, o sea, un jinete espectacular. Y la otra anécdota que quiero contar, que no es de él, sino de un jinete mundialista, cuando fuimos a Kentucky con Pato, que yo fui de espectador, nada que ver con el paraecuestre, se hizo por primera vez en el Mundial de Kentucky la disciplina paraecuestre, la 10ª disciplina de equitación, ya que la princesa ya de Jordania quiso incorporarla y de ahí está en todos los mundiales. Y había un jinete ciego en la misma categoría que Patricio, que estaba haciendo la prueba musical, la freestyle, que es una prueba muy interesante, con mucho arte, música, adiestramiento, todo, y terminó la prueba ese ciego y nos paramos todos a aplaudirlo de pie, porque era increíble cómo hizo toda la prueba. Y salió enojadísimo ese ciego, diciendo, está mal medida la pista, gritaba, está mal medida la pista. ¿Por qué? Para los que conocemos las pistas de adiestramiento, que la mayoría de acá, hay una pista de 20 por 60 y otra de 20 por 40. Y lo único que cambia, a medida de la medida, son 20 metros menos de largo, cambia la posición de las letras que están cerca de la esquina en 2 metros. Bueno, el error había pasado que la miden y efectivamente estaba mal medida la pista, había 2 metros entre la letra donde debería estar y donde estaba, porque había estado la pista armada antes y no la habían cambiado los armadores de pista. Él fue el único jinete de los 30 que se dio cuenta que estaba mal medida la pista. No la corrigieron porque ya había pasado la mitad, pero realmente es increíble esto que decía, no sé si fue Meme o una de las chicas del equipo, la percepción que tiene de la ubicación y todo. Y si a este chico David le pedíamos en la rural que hiciera un círculo de 20 metros de diámetro y la pista tenía 25 de ancho, hacía un círculo de 20 metros como si fuera con un compás. Y medíamos del borde de la pista al borde del círculo, había 5 metros exactos. O sea, increíble las cosas, o sea, de donde pueden salir muchos jinetes paraecuestres de los centros de equinoterapia, porque van, no es que sea tan común, pero van muchos y realmente pueden ser excelentes jinetes paraecuestres. Quería hacer el comentario porque me pareció interesante para esta charla excelente que dieron las chicas de Huellas. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí, esto creo que en tu charla lo habías comentado, esta experiencia, y la verdad que volverla a escuchar es impresionante, ¿no? Y bueno, ustedes que tienen esa posibilidad de trabajar con personas con discapacidad visual y ven este tipo de resultados, la verdad que, bueno, te pone la piel de gallina, ¿no? Hay otra pregunta que en realidad ya creo que ha sido casi contestada, porque pregunta Javiera Burgos, ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos con las personas con discapacidad visual, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades se puede realizar para cumplirlos? Si puede dar algunos ejemplos. Bueno, ejemplos creo que dio un montón recién Memi, y ustedes también, chicas, dieron un montón de ejemplos. Y bueno, ¿y cuáles serían los objetivos terapéuticos con una persona con discapacidad visual? No sé quién quiere responderla. ¿Estaba mirando a mí? Estábamos mirando a vos, sí. Sí. Bueno, a ver, yo siempre contesto lo mismo. Durante todo el profesorado, y está Anabel, que bueno, era profesora de las chicas, yo me enojaba mucho cuando los profesores me decían, depende, hay que ver qué necesita esa persona, hay que ver cuáles son los objetivos personales y demás. Yo repito mucho, nosotros podemos tener un montón de objetivos planteados para una persona, ¿sí? Con discapacidad o sin discapacidad. Y hay un listado enorme, ustedes pueden googlear y hay un listado enorme para trabajar, como dijeron las chicas, orientación, movilidad,
El tema más importante, ¿sí?, es ver su funcionalidad, no solamente la discapacidad, ver qué es lo que esa persona puede hacer, qué es lo que le interesa hacer, porque no solamente, como lo estoy diciendo, como lo dijo Gerardo recién, tiene que ser una cuestión de rehabilitación. El área ecuestre, digamos, y deportiva es muy amplia, entonces nos da la posibilidad de que nuestros objetivos como profesores o como terapeutas no sean los mismos que tenga esa persona. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. O sea, poder llegar a un objetivo de trabajo que sea un conjunto de intereses mutuos. Eso es importante. Por eso es muy difícil hacer un listado de objetivos. Claro. Y también por eso es muy difícil hacer un listado de actividades. Las podemos hacer, pero no son aplicables a todos por igual. Yo les puedo dar un listado de esto, de orientarse, de subir y bajar una montaña, de entrar y salir de un pozo, de hacer un zigzag con tambores, con sonidos, orientar con sonidos, u orientar con sensaciones, ya sea tocando, caminando, y tocando hacia qué lado tienen como ejercicios, ¿no? Pero lo principal es saber para qué lo estamos haciendo. Yo creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y solamente la van a poder responder si conocen a la persona con la que están trabajando. Oh, perfecto. Muy clara, Memi, como siempre. Muchísimas gracias. Volviendo un poquito para atrás la charla, Marce Manen pregunta si se le puede preguntar a ellos, a las personas con discapacidad visual, ¿cuál es el color que perciben? Agregar algo, por favor. Sí, Marisol. Sí, gracias. Bueno, primero saludos desde México. Tengo años contactando, fue mi primer contacto como Fundación FICAE a Huellas hace como 19 años atrás, algo así. Pero bueno, felicitarles por la exposición, el trabajo, y si me lo permiten sería también agregar que uno de los beneficios terapéuticos que podemos aportar en la terapia ecuestre a personas con discapacidad visual es reforzar toda la neuroplasticidad. Al reforzar la neuroplasticidad, tratamos ahí viendo cuál de los tipos, si la reconstructiva, la adaptativa, nos va a beneficiar el que nuestro paciente, bueno, nosotros le llamamos paciente acá, nuestros pacientes fomenten las conexiones nuevas en la sinapsis neuronal y empiecen ya sea a reconstruir o a adaptar o a recuperar. Entonces, ese es uno de los enfoques que sin dejar a un lado todo lo que comenta Memi y Sole, estamos nosotros beneficiando a los pacientes, independientemente de toda la oferta sensorial que sabemos de antemano se va a estar desarrollando exponencialmente. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisol. Muy bueno tu aporte. Tenemos otra pregunta, chica, no sé quién la quiere contestar, pregunta Mayra, que es de la Fundación Soy Niño de Trelew, de Chubut. Ella pregunta específicamente si hay alguna ayuda, o sea, que cuál sería la recomendación específica en realidad para ayudar a subir al caballo a la persona con discapacidad visual. Bueno, lo principal es, primero que quiera subir al caballo, esto que hablábamos del vínculo, de que realmente haya un buen vínculo entre las personas que van a trabajar con él y con el caballo con el que va a trabajar. Y después para subir a una persona, es esto que hablábamos de, si se refiere en cuanto a la guía, guiarlo con nuestro propio cuerpo, como si lo fuésemos a ayudar a llevar al baño o a cruzar la calle, digamos. Anticipar con nuestro cuerpo, con nuestro movimiento del cuerpo, el acercamiento del caballo, y después lo mismo que hacemos con cualquier otro chico, esto que Memi hace, decir, bueno, con el pie izquierdo, pisá el estribo, la otra pierna la levantás, digo, esto que nosotros hacemos con cualquier chico, pensar qué indicaciones damos nosotros, y si no las damos, pensar cómo nos subiríamos nosotros al caballo para poder trasladarle esa información a la persona que va a subir al caballo. Esto que hablábamos de dejar de dar por obvio las cosas y empezar a verbalizar todo, ¿sí? Aunque hasta lo que nos parezca más absurdo, sí, eso también decíselo. Entonces, nada, nosotros allá tenemos rampa, bueno, en la pista vamos a subir por la rampa,
esta técnica de mano sobre mano, mostrarle dónde está la baranda, ayudarlo a subir, nuestro cuerpo anticipándolo, la subida en la baranda, la persona se va a tomar o del hombro o del codo, siempre esto que decimos de un pasito atrás, entonces nuestro cuerpo le va a anticipar el ascenso, descenso de la rampa, acercarlo al caballo, mostrarle cómo subir al estribo, si sube con estribo, si va, se monta con otra persona. Digo, eso va a variar un montón, pero siempre nosotros oficiando de anticipación, digamos. Generándole confianza también, por ahí sumado a lo que vos decís, Sole. Antes que no lo suban por subirlo, si no se quiere subir, si esto que hablábamos de por qué llego a equinoterapia, para hacer una terapia, para andar a caballo, para estar un rato al aire libre y olvidarse del resto de las terapias que nos mandan a hacer, si va porque los padres lo quieren llevar o si va porque lo desea, todo se pone en juego en ese momento. Sí, no respetar los tiempos y el momento de la persona, por ahí, que es lo que... Claro, clarísimo, chicas, genial. Tenemos a Marcela Mann de la Fundación Ico de Entre Ríos. Ella nos quiere contar su experiencia con personas con discapacidad visual en su fundación. Marce, tenés habilitado el micrófono, si querés contarnos. Bueno, gracias, buenos días a todos. Quería contarle mi experiencia porque siempre decimos que tiene que tocar el caballo. Yo tuve una nena con 6 años, también con disminución visual y con síndrome de Down. Entonces lo que hice fue ponerme en lugar de ella, qué es lo que va a hacer con encontrarse algo grande, peludo, y no saber qué está tocando. Entonces fue lo primero que pensé, más allá de lo que va a tocar y lo que va a sentir, es el movimiento que va a sentir. Porque ella está siempre a pie de tierra, en algo fijo, o que con sus manos puede ir y tocar y percibir, digamos, el entorno. Pero nadie le va a enseñar cómo se va a mover, siempre cuando está a upa de la mamá. Entonces tuve la experiencia de arrimarme al caballo y empezar a balancearme hacia un lado y hacia el otro, que es lo que va a recibir arriba del caballo. Fue una experiencia fantástica, donde a medida que yo me iba moviendo con la nena arriba, monté con ella, hice, digamos, monta gemela, y muy despacio fue explorando el caballo desde arriba, fue explorando el movimiento, que es importante para toda la sensación y la neuroplasticidad, como había hablado anteriormente Marisol, que es importante porque va a explorar también eso. A su vez, fue sintiendo la sensación de libertad, donde podía moverse sin poder chocarse nada. Entonces, primero estuvo aferrada a mí, abrazándome, impresionante, y despacio sacando el caballo hacia adelante, la cabeza, todo, hasta que sola se quiso dar vuelta y estuvimos espalda a espalda. Primero fue cara con cara, y después giró arriba del caballo y siguió explorando. El caballo, a medida que se iba moviendo el caballo, se fue transformando su cara de felicidad, justamente para sentir ese movimiento. Y bueno, a medida que ella iba tomando su seguridad, yo me fui alejando, y bueno, mi descuento montó sola arriba del caballo, donde empezó a experimentar cambio de postura arriba del caballo, el abrazarlo, el tocarlo, después el poder tocar los árboles, donde nunca lo podía tocar los árboles porque no estaba a su altura, a su entorno, después sentir, digamos, cuando comía o cuando el caballo tomaba agua, tener la confianza de que el caballo no se va a chocar con nada, que por lo general es lo que siempre sienten las personas. Entonces, mostrarle el entorno, decirle, bueno, el caballo se paró porque hay un palo, o el caballo se paró porque hay una pared, o sea, mostrarle y contarle, como decían las chicas, en cierta forma, con palabras, las cosas que se va a ir encontrando, ¿no? Así que, bueno, me pareció fantástico el poder expresar esto, que realmente es importante también, no solamente con lo que se va a tocar, la persona con sus manos, el entorno, sino lo que va a sentir con su cuerpo, porque muchas veces tenemos que hacer eso, ponernos en el lugar de la otra persona, qué es lo que va a sentir, más allá de taparnos los ojos con la experiencia que ellas nos hicieron, que vamos a sentir un montón de cosas, bueno, qué es lo que va a sentir la otra persona, ¿no?
Y una cosita anteriormente cuando hablaban de los colores, no sé qué opinan ustedes con respecto a persona. Para vos, ¿cómo es el amarillo? O sea, que nos expresen ellos, no como nosotros imponiéndoles el sol, porque el sol tampoco lo vieron. Entonces, ¿qué es para vos el rojo? ¿Qué es para vos el amarillo? ¿Qué es para vos el verde? Tampoco el pasto lo vieron. Entonces, ¿de qué manera ellos representan los colores? O sea, si es para nosotros es importante que ellos saben, o cómo lo imaginan a ellos los colores también, ¿no? No sé, esa fue mi pregunta anterior que no se quedó, no se pudo expresar. Bueno, muchas gracias, Marce. Muy interesante tu experiencia, lo que nos estás contando. No sé si alguna de las chicas quiere contestar sobre lo que preguntó sobre los colores. Sí, todo, es como volviendo a lo que decíamos hoy, es todo valedero. Como comentaba Anabel, los colores es algo netamente visual. Entonces, nosotros por ahí respondemos por la inquietud del chico. El chico siempre dice, ¿y de qué colores? ¿Y de qué colores? Entonces uno hace esa asociación. No surge generalmente de ellos decir el color rojo es como tal cosa. Hablamos siempre de nuestra propia experiencia. Todo es valedero. Digo, acá no hay fórmula para nada. No, y obviamente que es mucho más beneficioso si viene del lugar de la otra persona, a qué lo asocia o a qué lo recuerda, a esto que vos por ahí decías, Marcela, desde ya. Por ahí nosotros lo dijimos a modo de ejemplo. No sé si se me entiende. Sí, se entendió perfectamente. Bueno, gente, la verdad es un tema creo que donde podríamos seguir charlando una hora más. Ya estamos 2 horas conectados. Hay gente que se tuvo que desconectar porque ya tiene actividades. Les agradezco mucho, chicas, a Belén y a Sole y a todos los que participaron con sus preguntas y con sus experiencias. La verdad que fue muy enriquecedora. Yo lo que les voy a pedir a Belén y a Sole, si quieren poner su mail para quienes quieran contactarse con ustedes para hacerle algún tipo de consulta, o de la Fundación MEMI, si querés poner también el mail, para que de esta manera, bueno, quienes tengan de pronto algún tipo de inquietud sobre el tema, las pueda consultar. ¿Les parece bien? Sí. Lo pueden poner en el chat, se los agradecería mucho. Lo pongo en el chat, es súper simple, es equinoterapiabahiablanca@hotmail.com. Muy bien. Ahí lo pongo. Dale, genial, muchas gracias. Bueno, y mientras tanto, Soledad, muchísimas gracias. Belén, muchísimas gracias. No sé si quieren redondear esta charla con algún último concepto. Le damos estos últimos minutitos antes de cortar la charla. Es de ustedes. Bueno, por ahí esto de no olvidar que más allá, si la persona tiene una discapacidad intelectual, visual, motora, no olvidar que siempre trabajamos con personas, que cada uno viene con una experiencia diferente y que debe ser abordado desde esa individualidad, digamos. Bueno. Sí, por ahí sumado a lo que dices, Sole, no perder de vista el ponernos en el lugar del otro y cómo se sentiría, ¿no?